porque Aníbal Torres, en mi concepto particular, fue el gran problema que tuvo Castillo. Es el autor de su defenestración. Aníbal Torres era la neurona reina de Pedro Castillo. Antaurumala aseguró que el gran problema del presidente Pedro Castillo siempre fue Aníbal Torres, pues era la neurona reina del maestro Chotano. Y es que el ex premier es coetáneo con el papá de Pedro Castillo, ambos son del caserío de Puña, y Torres Vázquez es el único doctor en dicho caserío. El papá del maestro Chotano ni siquiera sabría escribir, por lo que sería un analfabeto. Según el etnocacerista, para Pedro Castillo el ex primer ministro era infalible como el papa, pero Aníbal Torres nunca entendió que la solución al problema republicano actual estaba en función a la Constitución del año 79 en el artículo 307, que permitía cerrar el Congreso y encarcelar a los golpistas, pues creía que la solución estaba en función al articulado de acuerdo a una interpretación auténtica y absurda de Fujimori y Montesinos, los autores de esta Constitución. A continuación te mostramos el video. Porque Aníbal Torres, en mi concepto particular, fue el gran problema que tuvo Castillo. Es el autor de su defenestración. Aníbal Torres era la neurona reina de Pedro Castillo. Aníbal Torres es coetáneo con el papá de Pedro Castillo, ambos del caserío de Empuña, ni siquiera del distrito, caserío. Aníbal Torres es el único doctor en Puña. El papá de Pedro Castillo no sabe escribir, es analfabeto. Para Pedro Castillo, Aníbal Torres era infalible como el papa. Aníbal Torres nunca entendió que la solución al problema republicano actual estaba en función a la Constitución del año 79, su artículo 307, de cerrar el Congreso y encarcelar a los golpistas de los sucesores. Él que creía que la solución estaba en función al articulado de acuerdo a una interpretación auténtica o absurda de Fujimori y Montesinos, porque ellos son los autores de esta Constitución. Y ahí perdió. Yo, en los esporádicos contactos que tuve con el gobierno de Pedro Castillo, yo les hice ver esta posición. No hay solución alguna con la Constitución de Fujimori y Montesinos. La solución es el artículo 307 de la Constitución del año 79 y yo les ayudo a cerrar eso. No lo entendieron. Entonces, ¿a través de quiénes eran esos contactos? A veces directamente. Mandaba a algún dirigente no cacerista de frente a Palacio. Yo sé que escuchó mi conversación, pero te digo, el problema de Castillo, que era un ignorante, supino en el tema constitucional del Perú, era que él creía ciegamente en lo que decía Aníbal Torres. Y Aníbal Torres también era un ignorante supino en la Constitución del año 79. Entonces, pero a través de quiénes, no me terminó de decir a través de quiénes contactaba con Pedro Castillo. ¿Usted en persona lo vio alguna vez? Nunca. Te voy a hacer una confesión. Yo cuando estaba en prisión, comencé a organizar el Frente Patriótico. Y ahí por el teléfono de la empresa, de la prisión, teléfono público, en algunas veces tuve conversación con Pedro Castillo. Sin embargo, siempre lo noté muy callado. Y como no le veía la cara, no le veía su expresión. Entonces, subjetivamente pensé, o era una persona muy inteligente, que te observa como está callado, o era una persona muy ignorante que no te entiende. Finalmente entendí que era lo segundo. O sea, era un tipo, como decía el Tuca Bello, recontra básico. Y el que gobernó, el hombre más poderoso del Perú, era Aníbal Torres. Y Aníbal Torres nunca leyó la Constitución del año 79. Nunca tuvo conocimiento del artículo 307, que era una fórmula mágica para restablecer el orden constitucional del Perú. Antauro. Porque Aníbal Torres, en mi concepto particular, fue el gran problema que tuvo Castillo. Es el autor de su defenestración. Aníbal Torres era la neurona reina de Pedro Castillo. Aníbal Torres es coetáneo con el papá de Pedro Castillo, ambos del caserío de Empuña, ni siquiera del distrito, caserío. Aníbal Torres es el único doctor en Puña. El papá de Pedro Castillo no sabe escribir, es analfabeto. Para Pedro Castillo, Aníbal Torres era infalible como el papa. Aníbal Torres nunca entendió que la solución al problema republicano actual estaba en función a la Constitución del año 79, su artículo 307,
de cerrar el Congreso y encarcelar a los golpistas de los sucesores. Él que creía que la solución estaba en función al articulado de acuerdo a una interpretación auténtica o absurda de Fujimori y Montesinos, porque ellos son los autores de esta constitución. Y ahí perdió. Yo, en los esporádicos contactos que tuve con el gobierno de Pedro Castillo, yo les hice ver esta posición. No hay solución alguna con la constitución de Fujimori y Montesinos. La solución es el artículo 307 de la constitución del año 79 y yo les ayudo a cerrar eso. No lo entendieron. Entonces, ¿a través de quiénes eran esos contactos? A veces directamente. Mandaba a algún dirigente no cacerista de frente a Palacio. Yo sé que escuchó mi conversación, pero te digo, el problema de Castillo, que era un ignorante, supino en el tema constitucional del Perú, era que él creía ciegamente en lo que decía Aníbal Torres. Y Aníbal Torres también era un ignorante supino en la Constitución del año 79. Entonces, pero no... a través de quiénes, no me terminó de decir a través de quiénes contactaba con Pedro Castillo. ¿Usted en persona lo vio alguna vez? Nunca. Te voy a hacer una confesión. Yo cuando estaba en prisión, comencé a organizar el Frente Patriótico. Y ahí por el teléfono de la empresa, de la prisión, teléfono público, en alguna vez tuve conversación con Pedro Castillo. Sin embargo, siempre lo noté muy callado. Y como no le veía la cara, no le veía su expresión. Entonces, subjetivamente pensé, o era una persona muy inteligente, que te observa como está callado, o era una persona muy ignorante que no te entiende. Finalmente entendí que era lo segundo. O sea, era un tipo, como decía el Tuca Bello, recontra básico. Y el que gobernó, el hombre más poderoso del Perú, era Aníbal Torres. Y Aníbal Torres nunca leyó la Constitución del año 79. Nunca tuvo conocimiento del artículo 307, que era una fórmula mágica para restablecer el orden constitucional del Perú. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones en Tauro Mala? ¿Crees que Pedro Castillo está en prisión por culpa de Aníbal Torres? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.